Vamos con el análisis, vamos a aportar valor añadido al momento, a la coyuntura económica y de los mercados. Fíjense de qué forma más original ha titulado el informe del mes de enero Welcome Asset Management. El gran ajuste, con la imagen de una carta de ajuste de las antiguas de la televisión, para señalar, quizás con una imagen poderosa, en qué punto nos encontramos en los mercados. Y hoy aquí con nosotros en Capital Radio, Daniel Vaquero, socio de Welcome Asset Management y gestor de inversiones. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Encantado de estar con vosotros. El gran ajuste, ¿es la mejor forma de definirlo en una frase, el punto en el que estamos? Pues posiblemente, nosotros lo hemos contemplado así, ¿no? Estamos en ese punto en el que los bancos centrales se van a ir retirando, en el que las políticas fiscales también están cambiando, en el que todo el mundo va a tener que empezar a tener en cuenta a ese viejo amigo o enemigo que es la inflación, con el que no hemos trabajado en tanto tiempo, y sin menospreciar el COVID, ni mucho menos, pero sí que es cierto que quizás cada vez tiene menos impacto económico, ¿no? Perturba menos económicamente, ¿no? Y siempre, por supuesto, con todo el realismo, ¿no? Pero sí que es cierto que el punto cambia, y una vez que cambia el punto, la clave van a estar en las políticas monetarias. Efectivamente, empieza a producirse un cierto desacoplamiento entre bancos centrales. Con la pandemia íbamos todos al unísono, ¿no? Con las ayudas, los estímulos, los bajos tipos de interés negativos en muchos casos. Pero ahora empieza a desequilibrarse esto. ¿A quién va a beneficiar y a quién va a perjudicar? Bueno, lo primero que hay que decir es que sí que es cierto que los bancos centrales van a diferentes velocidades. Yo creo que no podemos generalizar. Yo creo que lo primero que hay que destacar es que el que está en clara salida es la Reserva Federal. Ahí sí que es cierto que vamos a empezar a ver subidas de tipos de interés. En otros bancos centrales también va a suceder, por ejemplo el Banco de Inglaterra, que ya lo está haciendo. Sin embargo, el Banco Central Europeo posiblemente está en un tono un poco más suave, ¿no? Dicho esto, ¿a quién va a beneficiar y a quién va a perjudicar? Primero pongamos en contexto que seguimos en tipos muy bajos y históricamente las condiciones financieras siguen siendo todavía muy favorables, ¿no? Pero puestos a buscar ganadores y perdedores, yo creo lo primero que hay que mirar es a los mercados de renta fija, y ahí es donde todo aquel activo pues que tenga una sensibilidad alta a esa posible subida, más que posible subida de tipos de interés, pues serán claramente los perdedores, y en favorecedores pues activos que en un momento dado se pueden ver ganadores con esa posible inflación o con esa subida de tipos de interés, pues los podemos encontrar también en renta fija, sobre todo en la parte subordinada, que es donde tenemos algo más de seguridad, y es una apuesta clara que tenemos dentro de Welcome, y después en activos de renta variable, que no los olvidemos, ¿no? Que siguen siendo beneficiados muchos, sobre todo si las valoraciones acompañan en un entorno de inflaciones al alza. Ya casi vemos que has entrado en materia, que es lo que nos interesa, ¿no? Ver las posiciones, la visión y las posiciones de Welcome IM en este escenario. Viendo la asignación global de activos, entendemos por lo tanto que la renta fija tiene un infraponderal grande, salvando estos detalles donde sí que puede haber una posición de interés. Neutral veo que estáis con las inversiones alternativas y claramente positivos sobre ponderar en renta variable y en efectivo. Sí, empiezo por lo último, si te parece, el efectivo. Sí. Yo creo que el cash ha sido el gran olvidado, y no hay que olvidar que en momentos de volatilidad, y son los que vienen ahora, claramente, una vez que se va esa red de seguridad que hemos comentado en los bancos centrales, yo creo que el efectivo es el único activo que realmente te descorrelaciona cuando viene pintando en bastos, permítame la expresión. Porque al final es cierto que en este nuevo paradigma, en este gran ajuste que se está produciendo, pues posiblemente las correlaciones también puedan cambiar, y creemos que tener efectivo para poder gastar en un momento dado en momentos puntuales donde los mercados den oportunidades, que las van a dar sin duda alguna, pues nos parece una buena idea. Seguimos con el resto de los activos en renta variable. Yo creo que en renta variable lo que merece es la puntualización de que cuando hablamos de renta variable, no en genérico, creemos que va a ser un año mucho más de alfa que de beta. Estos años han sido beta, y detrás de esa beta de exposición de mercado pues ha habido muchas diferencias. Creo que se están empezando a evidenciar claramente quiénes van a ser los ganadores y los perdedores de este año, y desde Welcome Asset Management, por ejemplo, a nivel de países apostamos claramente por Europa y Japón, y después dentro de sectores por aquellos que tengan un componente cíclico, porque no nos olvidemos que el mundo va a seguir creciendo a ritmos muy altos.
por encima de sus promedios. El promedio de la economía suele estar en torno al 3%, en el caso de la americana, y va a estar creciendo en torno al 4%, con lo cual podemos estar en ese aspecto confortables. Dicho eso, ese aspecto cíclico nos lleva a sectores como materiales, industriales y financieros, donde vemos que además acompaña la valoración. Y Daniel, ¿ya no en Estados Unidos, en la renta variable americana? Tenemos una posición infraponderada en Estados Unidos. Yo creo que el mercado americano posiblemente sea el más, de todos los que nosotros analizamos, es el que tiene mayor dosis de problemática desde el punto de vista de valoración y de concentración. Es decir, no nos olvidemos que, por ejemplo, el año pasado, pues prácticamente un tercio de la subida del S&P 500 estuvo concentrada en 5 valores. Sí. Tecnológicos, para ser exactos, ¿no? Efectivamente, los sospechosos habituales. Las valoraciones hasta ahora les han acompañado, sin duda alguna, pero también es cierto que todos esos valores son muy sensibles, ya no solamente al crecimiento de los beneficios que hagan, que lo han soportado, sin duda alguna, sino también a los descuentos de flujos de caja. Y eso implica que todo lo que sea subida de tipos de interés les otorga una menor valoración. Y ya se está empezando a ver ese gran ajuste que se está produciendo. Un dato, a día de hoy en el S&P 500, sector como el oil and gas pues sube un 13 y el tecnológico pierde un 13. Eso es un gran ajuste, como hemos titulado desde Wellcome Asset Management. Efectivamente, lo es. Es un año en el que acabamos de entrar y tal y como hemos entrado, Daniel, de probables cisnes negros. Cisnes negros, yo creo que... Yo voy a lanzar una reflexión y es que nosotros desde Wellcome Asset Management llevamos bastantes años gestionando y no recordamos un solo año en el que haya sido fácil gestionar, en el que uno se plante cara y diga, qué fácil se presenta este año, qué fácil. Yo creo que siempre suceden cosas, pero yo creo que este año el cisne negro yo creo ya lo conocemos y yo creo que es la retirada de los bancos centrales, principalmente de la Reserva Federal, tanto en subida de tipos de interés como en el otro aspecto que es en reducción de balance, que es la otra gran clave. El balance de la Fed son cerca de 9 trillions. Yo, haces así con los ojos, me pasa igual, le tengo que poner ceros a eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa ha sido la gran red de seguridad. Los inversores, muchos durante estos años, han tenido un escenario de represión financiera en el que se han visto abogados a tomar más riesgos posiblemente de los que estuvieran convencidos desde un punto de vista de perfil de riesgo, apoyados por esa falsa sensación de seguridad, que no ha sido falsa, porque al final los mercados lo han apoyado, y ahora nos toca acostumbrarnos a este nuevo entorno y a convivir con viejos amigos como la inflación, como un no apoyo tan explícito de los bancos centrales, y creo que ese es el gran hándicap al que nos tenemos que enfrentar en los próximos años. Cisnes negros van a aparecer todos los años. El desafío es entender a qué velocidad va a ocurrir todo esto, ¿no? Efectivamente, yo creo que esa es la clave. Yo creo que ahora mismo el mercado está poniendo en precio. Nosotros desde Wellcome Asset Management abogamos por 4 subidas por parte de la Fed, para 4 subidas. Creo que el mercado está más o menos en 3, algo, o sea, que muy cerquita. Básicamente que el 10 años americano de referencia se vaya al entorno del 2,30 en términos de TIR, el 2 años americano que vaya como al 1,5. Pero efectivamente, no es tanto la subida de tipos como la velocidad. A mí me ha parecido asombroso la velocidad con la que se ha puesto esto en precio. O sea, solamente a día de hoy. Es que hace apenas un año el mercado no descontaba ni una sola subida y hoy ya 4, ¿no? Es decir, el giro ha sido muy brusco, ¿no? Entonces yo creo que hay que vigilar 2 aspectos. La velocidad de esa subida, que creo que puede ser algo más lenta de lo que descuenta el mercado, pero que pueden ser 4 subidas. Y 2, el tamaño del balance. ¿Cuándo lo va a reducir? ¿En qué tamaño lo van a reducir? Hay miembros de la Fed que hablan de que el tamaño del balance de la Fed se debería reducir a la mitad. Si eso se produce, eso sí que va a ser un nuevo índice de volatilidad añadido a los mercados financieros, puesto que yo creo que con eso ahora mismo no se está contemplando. ¿Y hasta cuánto va a determinar esto el escenario europeo y la política del Banco Central Europeo? Hombre, el Banco Central Europeo, como antes hemos comentado, yo creo que va a otra velocidad. Yo creo que el Banco Central Europeo está preocupado por la inflación, pero es cierto que no tiene la presión que tiene la Reserva Federal. Nosotros este año, por ejemplo, no contemplamos una subida de tipos de interés. De hecho, la curva americana posiblemente se aplane, mientras que la europea incluso coja algo de pendiente por ese ir a rebufo, ¿no?, de los tipos americanos, ¿no? Yo creo que en Europa el empleo ha aguantado mejor.
la inflación es algo más baja, en Europa seguimos gastando, tenemos el plan Next Generation que entra en vigencia en el plan 21-27, que recuerdo son 750.000 millones. Eso evidentemente es un factor que el Banco Central Europeo tiene que tener en cuenta de cara a la evolución de la posible inflación, pero sí que es cierto que vemos que hay diferentes velocidades y diferentes prismas a la hora de mirar los problemas, ¿no?, por parte de los bancos centrales. Pues seguiremos hablando de todo ello. Daniel Vaquero, socio de Welcome AM y gestor de inversiones, gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Muchísimas gracias. Un Buena abrazo semana. a todos.